¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un honor poder estar con ustedes nuevamente para reunirnos, para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias por este hermoso día, Señor, que tú nos permites vivir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que fielmente cada lunes, Señor, están ahí al pendiente de esta emisora de radio, Señor, para escuchar este estudio, Señor, a los amigos y amigas también, Señor, pero también, Señor, a todos aquellos que llegan a verlo, Señor, de manera diferida eh, a través de eh, del Facebook, Señor, a través de YouTube, Señor, te doy gracias, Padre, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada corazón, Señor. Padre, te doy gracias por permitirme servirte, Señor, por permitirme estar al frente, Señor, de este micrófono, Señor, hablándole a no sé a cuántas personas, Señor, tú lo sabes, Padre, que tu palabra llegue, Señor, a cada corazón, Señor, y que tenga ese efecto transformador, Señor, ese efecto que da vida, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, a todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, o más bien vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Estamos viendo cómo es el verdadero cristiano, cómo es que Cristo habla o describe a ese verdadero cristiano. Y hemos estado viendo las bienaventuranzas, ¿verdad? Encontramos ahí unas, unos datos importantes de los cuales el Señor nos habla, de cómo en estas bienaventuranzas podemos encontrar grandes enseñanzas del Señor Jesús, hablándonos, ¿verdad? De lo que nosotros como cristianos necesitamos ser, cómo debemos de ser esos cristianos que Dios anhela que seamos cada uno de nosotros. Y hablamos, la semana pasada nos quedamos en que dice el Señor Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, todos aquellos que lloramos, todos aquellos que sufrimos, pero también todos aquellos que lloramos, que nos entristecemos de saber que ofendemos a Dios. Y también vimos, ¿verdad? El último punto, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y también bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice su palabra, en Mateo 5, versículo 7. Y hablábamos de que cuando hablamos de bienaventurados, hablamos de que somos dichosos o sumamente dichosos, todos aquellos que tenemos compasión hacia otros, porque solamente de esa manera nosotros seremos perdonados, ¿verdad? Seremos perdonados de nuestros pecados en el mismo grado en que nosotros perdonamos a los demás. En la forma, ¿verdad? Si tú perdonas a otros, dice el Señor, ¿verdad? Perdona en el Padre nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué lo damos por hecho en el Padre nuestro o el Señor lo marca así como ya un hecho? Porque aquel que ya ha recibido a Cristo ahora tiene el ADN de Jesús tenemos el ADN de Jesús en nuestras vidas, y por lo tanto se debe dar como consecuencia natural en cada uno de nosotros el perdonar a otros, así como Jesús perdonó todas nuestras maldades, toda nuestra maldad, ¿verdad? Y solamente la persona que perdona es capaz de recibir el perdón, porque solamente, ¿verdad? Aquellos que sabemos, ¿verdad? Que otorgamos el perdón y que sabemos eh, pedir perdón, ¿verdad? Sabemos aceptarlo y sabemos que es necesario llevar a cabo esta regla.
del perdonar, el de perdonar y el de pedir perdón. La misericordia de Dios siempre va a ser una acción, es decir, es algo que está en continuo movimiento. Es una acción de dar y de recibir en el aspecto de yo pido perdón y también, ¿verdad? Necesito ser perdonado. Es tanto el amor hacia los amados como hacia a los que no nos agradan tanto, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos este punto importante del que habla la palabra de Dios, de que debemos de tener compasión con los demás, debemos de ser bondadosos, debemos de perdonar, de otorgar el perdón, ¿verdad? Y a su vez también nosotros el pedir perdón, pero dice que es bien importante amar a todos aquellos que nos aman, indudablemente, ¿verdad? Pero también es necesario, conforme a la palabra, dice el Señor, qué maravilloso es que ames a los que te aman, pero el reto principal está en que ames a los que no te aman, a los que cuesta trabajo, ¿verdad? Acercarte a ellos, pero que el Señor quiere que los amemos también. Amén. En ese punto nos quedamos. Entonces, ¿verdad? El Señor quiere que perdonemos. ¿A quiénes debemos de perdonar? A todos, ¿verdad? A todos los que nos hacen mal, a todos los que nos agreden, a todos también, ¿verdad? A aquellos a los que no les caemos muy bien, ¿verdad? Debemos de tener esa misericordia para perdonar a otros el mal que hacen en contra nuestra, pero también pedir perdón por algún mal que nosotros hayamos hecho en contra de otros. Dice también en el 5:8, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en Mateo 5:8. Así lo dice su palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién puede tener limpio el corazón? Solamente aquel que ha recibido a Jesucristo en sus vidas, porque es el único que puede hacer una limpieza total en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo, de pies a cabeza el Señor hace una limpieza. Cuando nosotros venimos a Él y buscamos el perdón y vamos en un arrepentimiento verdadero. Mira lo que dice el Salmo 24, 3 al 4. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24, 3 al 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Fíjate, la palabra de Dios en este Salmo, ¿verdad? Nos hace una pregunta, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la misma palabra nos da la respuesta, dice, solamente aquel, ¿verdad? Aquel que sea limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha levantado manos para la contienda, aquel que en su corazón no ha anidado rencor, odio, venganza, resentimiento, ¿verdad? Aquel que ha limpiado su corazón, aquel que mantiene su corazón limpio, sus manos limpias. Y dice además, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Todos aquellos, fíjate, dice el Señor, ¿verdad? Todos aquellos a los cuales han mantenido su alma limpia, ¿verdad? De maldades, de estar ideando, ¿verdad? De estar anidando en nuestras almas cómo hacerle la maldad a otros. Y además dice, aquellos que no han jurado con engaño, aquellos que han dicho lo juro y no es verdad, no les importa, no tienen temor. Entonces, aquí la misma palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De que tenemos que ser limpios, de que debemos de ser santos, de que debemos tener un corazón limpio, de que no debemos levantar nuestras manos para la venganza, para el odio, para golpear, para cosas malas, ¿verdad? Que no elevemos nuestras almas para cosas vanas, cosas sin sentidos y además que no juremos
con engaño, porque dice su palabra que no debemos de jurar, ¿verdad? Dios es puro y santo y nadie puede estar en su presencia sin también ser puro y santo. Esto es sumamente importante, hermanos. Debemos de asimilar en nuestra mente, en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Y debemos entender que Dios es un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios santo, y nadie que esté en esa misma condición puede estar delante de su presencia. Por eso es que la palabra de Dios nos insta a ser limpios de manos y puros de corazón. Debemos de mantenernos con esa limpieza que el Señor ha traído a nuestras vidas cuando nosotros reconocimos nuestra condición y venimos a Él y le pedimos perdón y el Señor nos perdonó, nos limpió, hermanos, nos dejó completamente limpios, nos santificó, nos justificó delante del Padre. Y Dios quiere que permanezcamos en ese estado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra, porque la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos va conduciendo a hacer lo correcto. ¿A través de qué? De el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que hemos aceptado la cruz, ¿verdad? Como el medio a través del cual podemos ser perdonados. A través de ello, nosotros hemos sido limpiados. Ajá. Y dice el Señor en su palabra, el mismo Señor dice, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros venimos a la palabra, la estudiamos, la escudriñamos, la ponemos por obra en nuestras vidas. La palabra nos limpia, nos santifica, nos va perfeccionando cada día. ¿Qué quiere decir perfeccionar? No quiere decir que ya flotemos, que ya no nos equivoquemos, no, sino que tenemos la capacidad de discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo puro y entre lo malo, entre lo santo y entre lo sucio, lo corrupto. Tenemos esa capacidad porque la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos va dando esa capacidad para que la palabra nos vaya perfeccionando. Esta perfección no viene a través de de nuestras actitudes, de nuestras obras, sino viene a través de la palabra. La palabra es la que nos va llevando a la perfección hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, hasta que podamos emanar de nuestras vidas, ¿verdad? Esos frutos del Espíritu Santo a través precisamente, ¿verdad? Del Espíritu Santo, porque son frutos de Él, de tener que en cada una de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros hechos, hayan frutos del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios dice, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Eso lo dice en Mateo 5:48. Y el Señor quiere que procuremos estar en paz con todos y llevar vidas limpias y santas. Vidas limpias quiere decir que nuestra vida esté de acuerdo, ¿verdad? Eh, eh, a la palabra de Dios. Que estén encaminadas a la palabra, que tengamos corazones limpios, que tengamos vidas santas. Y ya dijimos que vida santa no es estar, ¿verdad?, flotando, sino vida santa es permanecer apartados para Dios. Y en el estar apartados, estarnos, ¿verdad?, documentando, estarnos llenando, estar meditando en la palabra de Dios, estar estudiándola y no solamente estudiándola, llenándonos de la sabiduría de Dios, sino ponerla por obra. Eso nos va a llevar, así como los niños, ¿verdad? Así como cuando estuvimos en la escuela que nos dejaban una palabra, ¿verdad?, que hacíamos mal en ortografía, nos la dejaban repetir varias veces hasta que aprendiéramos cómo escribir esa palabra correctamente. Así, nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios para que el estarla poniendo por obra nos lleve a que llegue el momento en que vayamos siendo perfeccionados y que aquello que hacíamos mal, ahora lo hagamos bien, porque estamos dejando que el Espíritu Santo nos conduzca correctamente, nos lleve correctamente, porque solamente el Espíritu sabe lo que le agrada al Señor. Amén. Para poder ver al Señor,
tenemos que tener vidas limpias y vidas santas para poder estar allá en su presencia, porque sin tal santidad, amados hermanos, nadie podremos ver al Señor. Mira lo que dice también Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Pero también sabemos que nadie, hermanos, nadie podemos ser perfectos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Confesando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados a Dios, podemos estar total y absolutamente seguros de que Él ha de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pues para eso murió Jesús, para podernos limpiar, para podernos santificar, para podernos justificar. Entonces, cada vez que tú y yo, ¿verdad? Caigamos en un pecado de mentira, de falsedad, de falso testimonio, de cualquier cosa que sabemos que a Dios no le agrada, vengamos delante del Señor y confesemos nuestros pecados delante de su presencia y solamente así, confesándolos, pero confesándolos, amados hermanos, hemos dicho que no se trata de que los confesemos y los volvemos a hacer teniendo en cuenta de que cuantas veces vengamos al Señor nos va a perdonar, porque eso está incorrecto, hermanos. Eso es incurrir en un pecado de estar en un pecado continuamente. Al fin y al cabo, que el Señor nos perdona. No, hermanos, Dios conoce el interior de nuestro corazón, el interior de nuestra mente, y Él sabe cuando pedimos perdón de manera correcta, de manera verdadera, que nos estemos arrepintiendo verdaderamente con corazones totalmente convencidos de que ofendimos a Dios y que nos duele haberle fallado. Y entonces Él ve, ¿verdad? Él ve que verdaderamente estamos dolidos de haberle fallado y entonces Él nos perdona a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Es así como obtenemos el perdón de Dios. Dice en primera de Juan 1:7 y 9, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él tiene la autoridad para hacerlo. Él es el único. Por eso es que en otros estudios te he comentado, ¿verdad? Te he dicho y lo he recalcado mucho, y que no hay nadie, absolutamente nadie que pueda perdonar nuestros pecados. El único que puede hacerlo, porque para eso llegó a la cruz, es Jesucristo. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a través de su sacrificio. Entonces, debemos estar en paz unos con otros, amarnos unos con otros en el amor de Dios, hermanos, porque el único amor que es perfecto y que lo perdona todo, ya lo estudiamos, es el amor de Dios. Si nosotros permitimos que el amor de Dios esté en nuestras vidas y lo practiquemos, cada día que lo hagamos nos llevará a hacerlo como algo natural de nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios, porque de esta manera llegamos a ser hermanos de Cristo e hijos de Dios. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando nos comportamos bien, entonces podemos tener esa relación verdadera de hermanos en Cristo y además de ser llamados hijos de Dios. No sabemos y no podemos entender cómo vamos a hacer después, allá en la eternidad. No, solamente podemos, hay un canto muy precioso, ¿verdad? Que dice, yo no me imagino cómo podrá ser el que yo esté delante del Señor. Yo no sé si alabaré o cantaré o brincaré o podré poder estar de pie delante de su presencia. No lo sé, no sabemos cómo va a ser ese momento extraordinario en el cual estemos allá con Él. Eso no lo podemos saber, podemos especular, podemos imaginarnos y podemos imaginarnos cosas maravillosas de un Dios maravilloso, pero nunca podemos tener la certeza de cómo será allá porque no hemos estado allá.
Ajá, pero indudablemente va a ser algo maravilloso. Solo sabemos que cuando Jesucristo aparezca en las nubes y venga por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Dice la palabra de Dios de que seremos transformados, ¿verdad? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Él venga por su iglesia. Y entonces, ¿verdad? Esto corruptible será cambiado a incorruptible, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Entonces podremos verle tal cual es y seremos perfectos como Él. Amén. Porque entonces todo vestigio de pecado se irá, ya no habrá, y entonces podremos estar con Él para siempre y podremos imaginar muchas cosas maravillosas allá con Él, pero solamente será nuestra imaginación. Eso solamente lo sabremos cuando estemos allá con Él. Todos los que tenemos esta esperanza en Jesucristo, nos purificaremos en Él porque Él es puro. Mira lo que dice primera de Juan 3, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces aquí, ¿verdad? Estamos viendo en primera de Juan lo que acabo de decirte, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, porque todavía estamos en esta carne, ¿verdad? En la cual todavía nos andamos tropezando, pero ya pronto, ¿verdad? Pronto hemos de ser semejantes a Él cuando Él venga por su iglesia. Y ese evento, amados hermanos, está muy cercano. Cada día que pasa está mucho más cercano de ese momento maravilloso y espectacular que hemos de llevar y experimentar en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Vemos en Mateo 5, versículo 9, también habla de que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificar no es meramente desear la paz, amados hermanos, ni siquiera mantener la paz. No es eso. No, cuando la palabra de Dios habla de ser, de pacificar, no es que estemos todo el tiempo pensando, ay, ojalá y que ya haya paz aquí o haya paz allá, y ni siquiera, ¿verdad? De querer mantener la paz. No, Jesús da su bendición sobre los que hacen la paz, ¿verdad? No es fácil establecer la paz entre los hombres o grupos. Hemos podido ver últimamente, ¿verdad? Una serie de eventos bastante lamentables, ¿verdad? De naciones contra naciones, ¿verdad? Por el simple hecho de querer estar por encima de la otra nación, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Acabamos de ver en las noticias una noticia que para nosotros como cristianos debe de ser pues sumamente importante, ¿verdad? De cómo Israel, ¿verdad? El dirigente de la nación de Israel acaba de firmar la paz eh, con la nación árabe, ¿verdad? Y hay que recordar que dice la palabra de Dios, cuando oigas de paz, es porque está cerca nuestra redención. Entonces debemos de estar conscientes, ¿verdad? Que la paz de la que hablan los hombres, ¿verdad? De los que hablan las naciones, pues es una paz momentánea, porque con la primera circunstancia, por la primera situación que tienen, estallan y comienzan a atacarse unos a otros, y los que padecen, obviamente, son los niños, las mujeres, los ancianos, ¿verdad? Porque entre esa ataques que tienen unos con otros, pues mucha gente muere, amados hermanos. Entonces, los pacificadores no deben de esperar que la gente agradezca la obra de los cristianos, ¿verdad? Entonces, no es fácil definitivamente que haya paz entre grupos de personas. Es muy complicado, sobre todo
sobre todo, amados hermanos, cuando hay, como es allá en el Medio Oriente y como lo es aquí en nuestra nación y en otras naciones, porque se comienza a dar estos choques, ¿verdad? Por las creencias, por las diferentes creencias y sobre todo, ¿verdad? Como que a lo mejor otras creencias, ¿verdad? Tienen tolerancia con otras creencias, pero con los que son totalmente intolerantes son con los cristianos, con los cristianos evangélicos, con los que andamos propagando la palabra de Dios. El mundo es intolerante con nosotros. Y por más que nosotros tratamos de hablarles de la paz de Dios, es gente intolerante. Entonces, no debemos nosotros como personas, como hijos de Dios, ¿verdad? Este, eh, pues pensar que la paz de la que habla el Señor es la paz que escuchamos, la paz que vemos por aquí, la paz que escuchamos por allá. No, ¿verdad? A veces se tiene que vivir en constantes peligros y sufrir dolor e incompresión, ¿verdad? Puede ser mal vistos por ambos lados de los que están en pugna, ¿verdad? Cuando alguien, ¿verdad? Quiere intervenir, ¿verdad? Entre los que están en pugna, ¿verdad? Sean una nación con otra y una nación se quiere intervenir para establecer la paz, pues empiezan a haber ciertos problemas y aquella persona que quiso intervenir, pues ya se ve involucrada también en esta situación y entonces se sufren momentos peligrosos y se sufren también situaciones complicadas, ¿verdad? Por la falta de comprensión, porque hay demasiada incomprensión. ¿Por qué? Porque todos quieren tener la quieren tener eh, la razón, ¿verdad? Y llegan a estas crisis bélicas tan tremendas y pueden ser mal vistos por ambos lados de los que están en pugna. Y sí, definitivamente, ¿verdad? Al ver estos países que están en pugna, que están en guerra, pues los que estamos contemplando o estamos viendo, estamos escuchando las noticias sobre estos países y vemos la razón de uno y la razón de otro, pues podemos llegar a, no sabemos muchas veces de qué lado ponernos, porque cada quien busca tener la razón, ¿verdad? También los pacificadores deben prevenir las contiendas. Ajá. Entonces, deben los pacificadores prevenir contiendas, no de repente involucrarse ya también en el problema y entrar en el caos, oponerse a la total deshonestidad y a la opresión de los débiles. Eso debe de ser algo, ¿verdad? Algo que de alguna manera, ¿verdad? Determine a los pacificadores. Es algo que distinga a los pacificadores, el por completo no involucrarse en la contienda, sino ser totalmente neutros y oponerse a la deshonestidad, a la opresión de las personas más débiles, porque comúnmente, como te decía hace un momento, perdón, las personas más afectadas, pues es los civiles, ¿verdad? Aquellos que no tienen razón, ¿verdad? No tienen intervención en estos pleitos, en estas discusiones de poder, salen afectados la población civil, los niños, la gente más débil, la gente que de por sí es pobre, es débil, es lastimada, pues es lastimada aún más, ¿verdad? Porque todas estas cosas amenazan precisamente con la paz que Dios quiere que haya. Por eso debe preocuparse el pacificador por formar hogares o aquellos, todos nosotros, ¿verdad? Que llegamos a formar un hogar, ¿verdad? Este, formar hogares donde prevalezca la paz y la felicidad y tratar de que la paz
comience en nuestros corazones para que después pueda extenderse a la sociedad. Por eso es que es tan importante la familia. Esta familia que Dios instituyó, hermanos, porque Dios instituyó la familia y que el mundo con sus diferentes leyes que aprueban están tratando de exterminar eh, a la familia, que es la base de la sociedad. Por eso debemos de formar familias, ¿verdad? Como las que Dios mandó establecer, ¿verdad? Mamá, papá, hijos y familias, ¿verdad? Donde se establezca la paz de Dios en sus corazones. ¿Cómo va a ser esto? Estudiando la palabra de Dios, viniendo a buscar a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, amados hermanos, vamos a encontrar una respuesta, una solución para toda circunstancia por la que pasemos. Y si somos una familia, también vamos a encontrar respuestas para el matrimonio, respuestas para los hijos, respuestas para la familia en común, respuestas para el joven, respuestas para la señorita, respuestas para todo, amados hermanos. Y si queremos tener una familia bien establecida, con valores bien establecidos, tenemos que irnos a la palabra, porque Dios ha establecido reglas, ha establecido su palabra con reglas bien establecidas para poder llevar una familia correcta y entonces poder llevar esos principios correctos establecidos en la palabra a la sociedad. Que la sociedad pueda ver matrimonios bien fundamentados en la palabra, familias bien fundamentadas en la palabra y que puedan ser modelo para la sociedad, porque la sociedad cada día se está desquebrajando más, amados hermanos. El enemigo quiere terminar con la familia, con esa familia que Dios estableció desde el principio de la creación del mundo. Desde que Dios fundó el mundo, fundó también la primera familia. Por eso es importante, hermanos, que establezcamos en nuestros corazones la paz de Dios y solamente podemos establecerlo con la palabra de Dios. Amén. Solamente de esa manera. Porque, como decíamos hace un momentito, ¿verdad? Pacificar no es meramente desear la paz y ni siquiera mantener la paz, sino Dios bendice a todos aquellos hijos suyos que se ocupan por establecer la paz en los corazones, en sus familias, para después poder salir a la sociedad y hablarles del único Dios que puede traer la paz verdadera a los corazones de los hombres. Amén. La única paz verdadera es la que emana del fruto del Espíritu Santo, amados hermanos. Jesús nos dijo, ¿verdad? Les voy a dejar un regalo, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, no estén tristes, no los voy a dejar solos, porque veía a sus discípulos tristes, probablemente habían entrado en una desesperanza, probablemente de ver de que su maestro se iba a ir y los iba a dejar solos. No sabían qué suerte iban a llevar a cabo en sus vidas, ¿verdad? No sabían si a su maestro lo iban a crucificar, qué suerte les esperaba a ellos. Ellos estaban tristes, angustiados, preocupados, ¿verdad? De qué iba a ser de ellos una vez que el maestro partiera. Pero sabes una cosa, amado hermano, Jesús sabía lo que estaba pasando, no solamente por el semblante de ellos, sino que él tenía el discernimiento porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él tenía todos los frutos del Espíritu y por lo tanto podía ver en sus discípulos que había dolor en sus corazones, que había falta de paz en sus corazones, estaban inquietos. Y entonces el Señor les dijo, ¿por qué están afligidos? ¿Por qué están tristes? Dice el Señor, ¿verdad? Dice, les voy a dejar un regalo, les voy a dejar la paz
Mi paz se las voy a dejar en el alma. La paz que yo les doy no es frágil como la paz que el mundo ofrece. No, les decía yo hace un momento, la paz que ofrece el mundo es una paz frágil que con cualquier circunstancia se echa a perder, se rompe, se acaba. Y menos cuando los hombres, ¿verdad?, quieren encontrar la paz con rifles, con armas de grande potencia en sus manos, atacándose unos a otros. Jamás va a haber paz de esa manera. La paz que Dios ofrece es una paz diferente, ¿verdad? Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo voy a estar con ustedes. La paz que dejó por medio de la cruz es para con Dios. Cuando Jesús nos reconcilió con el Padre a través de su sacrificio, es esa paz de saber que ya no somos más merecedores de una condenación, sino que ahora hay paz en nuestro corazón porque sabemos que estamos de paso en este mundo y que estamos prontos a irnos allá, a seguir disfrutando la paz de Dios allá con Él, ¿verdad? La paz que da por medio del Espíritu Santo es la paz de Dios. Hacemos nuestra paz con Dios al recibir su salvación. Cuando nosotros recibimos la salvación a través del sacrificio de Jesucristo, estamos recibiendo la paz de Dios en nuestras vidas, porque ya no hay condenación para nosotros como hijos de Dios. Ahora somos sus hijos. Ahora hemos sido perdonados, ahora podemos hablar con Él, ahora podemos estar seguros de que Él está con Él, nosotros, de que Él, aún en el momento más crítico de nuestras vidas, Él está con nosotros. Hacemos nuestra paz, ¿verdad? Con Dios al recibir su salvación. Ahora que Dios nos ha justificado por haber creído sus promesas, por haber creído en el perdón de mis pecados a través de la cruz, podemos disfrutar una verdadera paz para con Dios. La salvación que tenemos es gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos paz en nuestros corazones. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido santificados, no por nosotros, no porque seamos buenos, no porque seamos mejores, no porque seamos X, no. Somos perdonados a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, porque aunque fue un solo sacrificio, lo hizo por todo, por toda la humanidad, por todo aquel que quiera venir a la cruz y recibir este hermoso regalo de la salvación y poder estar en paz con Dios, porque rompimos nuestra paz cuando desobedecimos, cuando le dimos la espalda a Dios. Entonces nos hicimos merecedores de la condenación eterna, a pasar una condenación en un lago de fuego eterno. Pero cuando venimos y nos arrepentimos a través del sacrificio de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, nosotros entonces recibimos la paz de Dios y esa paz es la tranquilidad que tenemos en Dios para enfrentar cualquier situación, porque estamos totalmente seguros de que Él nos ayudará, de que Dios estará ahí, de que Él ha dicho, nunca estén afligidos ni tengan miedo, como acabamos de leerlos, ¿verdad? Dice en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no les doy, yo no se las doy como se las da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que yo les doy no es momentánea, esa paz es eterna, va a estar con ustedes, van a estar aún en medio de cualquier circunstancia, no van a estar en una aflicción continua, no tengan miedo porque yo voy a estar con ustedes. Yo tengo la autoridad y la capacidad de traer paz
a sus corazones, una paz que el mundo no puede entender. No se afanen por nada, dice el Señor, más bien oren por todo, presenten ante Dios todas sus necesidades y luego no dejen de dar gracias por su respuesta. Amén. Esa es una manera maravillosa de decirle al Señor, ¿verdad? Presentar todas nuestras necesidades delante de Dios y luego, después de hablarle de todas nuestras necesidades, darle gracias a Dios por su respuesta. Aunque todavía no hayamos recibido la respuesta de parte de Dios, debemos de darle gracias. Debemos de darle gracias a Dios por su respuesta en el tiempo que Él se tarde para dárnoslas. Haciendo esto, sabremos, ¿verdad? Sabremos lo que es entonces la paz de Dios en nuestras vidas, porque sabemos que Él tiene todo en sus manos, Él tiene el control de todo, ¿verdad? Porque esa paz de Dios es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana, nunca jamás, amados hermanos, podrá entenderla. Si nosotros como cristianos queremos entender la paz de Dios con nuestra mente humana, no vamos a poder entenderla. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender esa hermosa paz que Dios trae a nuestras vidas, que aún estando en la peor tribulación de nuestras vidas, hay paz y tranquilidad porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Amén. Entonces, el hombre, ¿verdad? El hombre natural jamás podrá entender este tipo de paz. La paz de Dios mantendrá nuestros pensamientos y nuestro corazón en quietud y el reposo de la fe en Jesucristo. Amén. Así es, amados hermanos. La paz de Dios mantendrá no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestro corazón en una total tranquilidad, en una total paz, en una quietud, porque reposamos en la fe en Jesucristo. Sabemos que Jesús hizo su promesa y Él la va a cumplir. Mira lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Mejor podemos pacificar al mundo por anunciar la paz con Dios, que es la salvación, y enseñar a vivir en la paz de Dios. Solamente aquellos que tienen esta paz tienen una paz verdadera. Solamente aquellos que hacen esta paz pueden ser llamados hijos de Dios. Si uno no tiene paz con Dios, no tiene paz con su prójimo. Si no tiene paz de Dios, no tiene paz consigo mismo. Así es, amados hermanos. Aquí nos dice nuestro estudio algo bien importante. Solamente aquellos que tenemos la paz de Dios podemos compartir la paz de Dios, que no es otra sino la salvación de Dios, ¿verdad? Las buenas nuevas de Jesucristo. Solamente así, ¿verdad? Podemos compartir la verdadera paz de Dios. Y solamente todos los que tenemos la paz de Dios podremos ser llamados hijos de Dios. Pero si no tenemos la paz de Dios, no podremos tener paz con el prójimo, no podremos compartirles de la paz de Dios porque no la tenemos. Y si no tenemos paz de Dios, no tenemos paz con Dios y tampoco podemos tener paz con nuestro prójimo. Amén. Entonces, vemos también en el 5:10 que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense qué tremendo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de Dios. Hablábamos de la justicia de Dios, la que verdaderamente nosotros tenemos que ejercer, la justicia de Dios, que no es otra, sino hablarles a otros de la paz de Dios, hablarles de que Dios puede traer paz a nuestros corazones, hablarles de que Dios es un Dios justo, de que Dios es un Dios de amor que puede perdonarnos, pero que si nosotros venimos a Él, Él nos perdonará, pero que si nosotros le rechazamos, también recibiremos la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Amén. El apóstol Pablo dijo, quien quiera, cualesquiera que desee vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá a manos del enemigo, de los enemigos del Señor. Malos hombres y los maestros falsos irán de mal en peor y seguirán engañando a muchos, pues ellos mismos han sido engañados por Satanás. Fíjense qué tremendo. Dice aquí que cualesquiera, ¿verdad? Que deseemos vivir piadosamente en Cristo Jesús, que queramos vivir una vida diferente a la multitud y ser diferente, seguir el camino de Jesucristo, vamos a sufrir. Vamos a sufrir el oprobio de los enemigos del Señor, lo vamos a sufrir en nuestras vidas. Hay que recordar que dice la palabra, ¿verdad? Si lo hicieron con el Señor, lo van a hacer también con nosotros. Nos van a maldecir, nos van a injuriar, nos van a levantar falsos. Estamos viendo en varias partes del mundo, sobre todo allá en Medio Oriente, ¿verdad? Cómo está sufriendo la gente por su fe. Están siendo masacradas familias completas, iglesias completas. Son cosas tremendas que aparentemente las vemos muy lejanas, pero que ya está sucediendo incluso en nuestro país, ¿verdad? Allá en el sur de nuestra nación está comenzando a suceder esto. La intolerancia en contra de los hijos de Dios es tremenda, los echan de sus pueblos, no les permiten tener los servicios públicos, no les permiten adorar a Dios con libertad, les queman sus iglesias, se las destruyen, les queman sus casas. Estamos pasando por situaciones tremendas y entonces vamos a sufrir en manos de los enemigos de Dios, que inmediatamente al ser seguidores de Cristo nos constituimos enemigos del Satanás, enemigos de sus seguidores. Pero además, Pablo nos advierte, ¿verdad? Nos habla, nos advierte de estas situaciones, dice, más los malos maestros y los falsos maestros, ¿verdad? Dice, los malos hombres, perdón, y los maestros falsos irán de mal en peor y seguirán engañando a muchos, pues ellos mismos han sido engañados por Satanás. Desgraciadamente, amados hermanos, hay quienes no son perseguidos, hay quienes, ¿verdad? Que incluso los podemos ver que tienen iglesias súper extraordinariamente grandes, mega iglesias, pero saben que, hermanos, muchos de esas iglesias tienen falsos maestros que van a seguir enseñando falsedades y que viven en una falsa doctrina, porque incluso les hacen creer que entre más tienen es porque son más bendecidos, porque están muy bien con Dios. No quiero decir con esto que el Hijo de Dios que esté bien no sea bendecido, pero no siempre, ¿verdad? El tener multitud de bienes y tener mucho dinero es sinónimo de que estás bien con Dios. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3, del 12 al 13. Y también nos está diciendo aquí Pablo, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ajá. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Dice que los malos hombres, ¿verdad? Van a estar atacando a los hijos de Dios. Y también hay malos hombres, ¿verdad? Y falsos maestros, ¿verdad? Que van a seguir enseñando falsas doctrinas, haciéndole creer a la gente que están rete bien, ¿verdad? Y seguirán engañando a muchos.
Y dice la palabra aquí, nos dice Pablo, porque además ellos mismos han sido engañados por Satanás. Entonces, ¿qué se puede esperar de ellos? ¿Cómo será posible que una vida de buena conducta provoque la persecución? Fíjense qué tremendo, ¿no? Una pregunta que se hace aquí en nuestro estudio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que personas que hacen lo bueno sean atacados y sean perseguidos y sean maltratados? Y lo vemos en nuestros días, eso está sucediendo, porque nos remontamos al tiempo de Jesús y pensamos, ¿cómo es posible que alguien tan bueno como Jesús haya tenido un final tan terrible? Que la gente lo haya maltratado tanto, siendo y habiéndole hecho tanto bien a la humanidad, a tanta gente que lo seguía. Y eso sigue sucediendo hoy. Gente piadosa, gente verdaderamente cristiana, verdaderos hijos de Dios que hacen lo correcto, son perseguidos. Ajá, eso sucede, hermanos. Ajá, con Jesús llevó una vida irreprochable y la gente fue mala con él. Y hoy, en nuestros tiempos, sigue sucediendo lo mismo con los discípulos, con los seguidores de Jesús. Los cristianos no son como la gente que vive solamente de las cosas del mundo. El verdadero cristiano no es como los que viven en el mundo, que encuentran bienestar haciendo lo malo, encuentran bienestar con las cosas materiales. El verdadero cristiano no es así, no encuentra satisfacción con las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en hablarles a otros de la palabra de Dios. Por eso los hombres del mundo, por envidia, por coraje, por celos, porque se perturban de tal manera al observar que hay quienes sí puedan vivir precisamente de la forma que Dios quiere que los hombres vivan. Y eso les da tanto coraje que por eso maltratan y aborrecen a las personas que hacen lo correcto, porque los tachan de fanáticos, nos tachan de que nos sentimos mucho y no es así, es simple y sencillamente que queremos vivir una vida piadosa como la que Dios quiere que vivamos, tratando de llevarles el mensaje, tratando de enseñarles lo correcto, tratando de decirles, si el Señor me sacó de donde yo andaba, Dios lo puede hacer contigo también, puede cambiar tu futuro, puede olvidarse de tu pasado, puede cambiar tu presente y puede cambiar tu futuro. Pero eso la gente lo aborrece. Esta persecución no es meramente humana, hermanos, y tenemos que verlo. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales de maldad, contra principados de maldad que están continuamente. Cuando tú y yo venimos a Jesucristo, nos arrepentimos y Él nos perdonó, venimos a formar parte de la familia de Dios, venimos a entrar al reino de Dios. Y en ese preciso momento estamos en contra del reino de Satanás, que es este mundo. En ese preciso momento, hermanos, cuando nosotros somos recibidos en la familia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, en ese preciso momento nos constituimos enemigos de Satanás. Él nos ve como sus peores enemigos y van a hacer todo lo posible por querer hacernos caer a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la tentación, a través de mil cosas. Amén. Porque Satanás, acuérdate que él es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna este mundo. Así que no estamos luchando contra la gente de carne y hueso, hermanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, en las regiones celestes, poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas, es decir, los que tienen el mando, la autoridad y el dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Mira, vámonos a Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Contra eso es con lo que estamos luchando. No los vemos físicamente, pero espiritualmente hay una lucha espiritual, hermanos. Y en ese mundo espiritual es donde nosotros nos involucramos. Satanás obra en los corazones de los hombres de este mundo, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que están en el día a día viviendo y gozando de este mundo en contra. Ellos, Satanás obra en los corazones de los hombres que están entenebrecidos por Satanás en contra de los que estamos en el reino de los cielos, en el reino de Jesucristo. Están constantemente peleando contra nosotros porque nosotros queremos establecer el reino de los cielos en los corazones de esos hombres que están entenebrecidos por Satanás. Si hablamos por parte del Señor Jesucristo, habrán ofensas y persecuciones, insultos y maltratos, porque sus enseñanzas traen una revolución moral entre la gente, pero es necesario serle un testigo fiel a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo nos transformó, de dónde nos sacó y de que ahora, después de haber andado en tinieblas, después de haber pertenecido a ese mismo mundo al que ellos pertenecen, ahora pertenecemos al reino de los cielos y que queremos que ellos también pertenezcan al reino de los cielos. Entonces, por lo tanto, Satanás va a ocupar todas sus herramientas para atacarnos, para injuriarnos, para levantarnos falsos, para maltratarnos, para hacer mil cosas, pero aún, ¿por qué? Dice nuestro estudio, porque el hablar de las enseñanzas de Jesucristo es una revolución moral, es una revolución de principios que Dios estableció y que el mundo los ha perdido. Entonces es necesario que todos nosotros, cada uno de nosotros, amados hermanos, estemos conscientes de que estamos en esa lucha, que no se ve, ¿verdad? Porque no es contra el humano, sino es contra lo espiritual. Dijo el Señor Jesucristo, a todos los que se declaran a mi favor delante de la gente, yo también los declararé a favor de ellos delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a los que me nieguen delante de la gente, yo también los negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, el Señor Jesús dijo, a todo aquel que testifique de mí delante de todos, que hable de mí, de lo que yo he hecho por ustedes, yo lo voy a declarar también delante de mi Padre. Pero todo aquel que se avergüence de mí y no hable de mí, yo también me avergonzaré de ellos delante de mi Padre que está en los cielos. Así lo dice en Mateo 10, 32 al 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y pasamos a Mateo 5:12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El Señor nos anima y nos dice, no se preocupen, no se angustien, lo hicieron conmigo y también lo hicieron con los profetas, con los que fueron antes que ustedes. Y lo van a seguir haciendo con todo el que venga a mi reino, lo van a querer hacer lo mismo, hasta los van a matar, hemos visto. Allá en Medio Oriente los ejecutan. Son cosas terribles, hermanos. Pero dice el Señor, no te preocupes, no te preocupes. Hay grande galardón para ti. Hay un grande galardón en los cielos para ti. Porque así persiguieron, no solamente me persiguieron a mí, sino también persiguieron a los que fueron antes que ustedes. Alégrense y estén contentos, dice el Señor, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Recuerden que también persiguieron a los testigos que declaraban la palabra de Dios antes que a ustedes. Amén. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra. Dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser
echada fuera y hollada por los hombres. La sal, amados hermanos, es muy importante para la vida cotidiana. Tan valiosa es que en tiempos pasados a veces los soldados fueron pagados con panes de sal en lugar de monedas. De eso viene la palabra salario precisamente, porque el pan que esos soldados recibían era pan de sal y por lo tanto de ahí salió la palabra salario. La sal, amados hermanos, tiene tres usos. El primero, darle sabor a los alimentos. El segundo, conservar los alimentos de la descomposición cuando hay frío u otro medio al alcance. Número tres, purificar el alimento cuando está contaminado. Amén. Si el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, si los cristianos somos la sal de la tierra, para hacer que este mundo sea tolerable, la justicia que practicamos en nuestras vidas dedicadas a Dios le da un buen sabor al ambiente de este mundo. El mensaje de salvación que llevamos conserva al hombre de la muerte eterna y la gracia de Cristo que anunciamos purifica al mundo de su pecado. Un poquito de sal hace una gran diferencia. Fíjense qué tremendos, porque el Señor nos está comparando con la sal, amados hermanos. Ajá, dijimos que tiene tres usos: el darle sabor a los alimentos, el conservar los alimentos de la descomposición cuando no hay el frío suficiente o algún otro medio al alcance para que los alimentos estén refrigerados. La sal es un buen elemento para conservarlos de que se descompongan con facilidad. Y también dice que es para purificar el alimento cuando está contaminado. Y hablando de nosotros, los cristianos somos la sal para hacer de este mundo un mundo más tolerable, porque la justicia que nosotros practicamos en nuestras vidas dedicadas a Dios le da un sabor diferente al ambiente de este mundo. El mensaje de salvación que llevamos conserva al hombre, lo conserva. ¿Por qué? Porque lo conserva de que vaya a la muerte eterna. Y la gracia de Cristo que anunciamos, la salvación de Cristo que anunciamos a través de la cruz, purifica al mundo de su pecado. Un poquito de sal. Y ese poquito de sal, ese granito de sal eres tú y soy yo. Somos la diferencia en este mundo, amados hermanos. También la palabra de Dios habla de que somos la luz del mundo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo. En Mateo 5, del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira qué maravilloso, con qué nos compara el Señor. Dice, vosotros sois la luz del mundo. El cristiano tiene que compartir esta luz con otros, esa luz que Dios nos dio y que puso nuestras vidas, nosotros tenemos que compartirla con otros. ¿De dónde obtenemos nosotros esa luz? La obtenemos de Jesús, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz de la vida le iluminará el camino. Fíjate, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz de la vida le iluminará el camino. Dice, fíjate cómo lo dice en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si uno anda en tinieblas, no sabe por dónde andar, hermanos. Cuando, no sé si te pasa, ¿verdad? Que cuando de repente se va la luz y estás en tu casa y quedas en completa oscuridad, andas chocando con todo. Incluso les daba yo un estudio a unos pequeñitos, a unos adolescentes, y les decía yo, si entramos a una cueva oscura, vamos a andar dando traspiés porque no vamos a ver si hay un hoyo, no vamos a ver si hay algún peligro adelante, porque todo está oscuro.
Vamos a tropezar y vamos a caer, pero la luz nos señala cuál camino seguir. Cuando llevamos una linterna, ¿verdad? Esta linterna nos va a señalar cuál es el camino correcto y nos va a advertir de los peligros porque vamos a poder ver con esa luz los señalamientos. El hombre solo no sabe vivir como se debe. Nosotros no sabemos vivir sin Dios. Sin Dios somos como esas lámparas apagadas en un lugar oscuro que andamos tropezando, que andamos golpeándonos las espinillas porque no vemos por dónde caminamos. Pero Dios, quien nos hizo, Él es nuestro Padre y Él sí sabe darnos esa luz que necesitamos. Él quiere enseñarnos. Si nosotros andamos en la luz de su evangelio, en la luz de las enseñanzas de Jesús, nuestro camino será seguro y la santa palabra de nuestro Señor y su Santo Espíritu en cada uno de nosotros también dará ejemplo y luz para nosotros. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Andamos conforme a la luz del Evangelio, conforme a la luz de las enseñanzas de Jesús, nuestro Padre Celestial nos irá enseñando el camino correcto y seremos luz para otros, amados hermanos. Si permitimos que brille esta luz correctamente en cada uno de nosotros, fíjense qué tremendo, ¿verdad? Si permitimos que brille esta luz correctamente, estaremos haciendo, hermanos, que la luz llegue a otros de la manera correcta y haremos, ¿verdad? Que alaben al Padre Celestial por lo que ven en cada uno de nosotros, porque ven la transformación. Cuando los hombres ven las transformaciones, que nuestras obras son diferentes, que son de acuerdo a las enseñanzas que nosotros les compartimos, entonces estaremos reflejando la luz de Cristo hacia los otros, para que ellos también a su vez puedan recibir esa luz y puedan salir de esa oscuridad en la que se encuentran y ellos a su vez, ¿verdad? Al nosotros seguirles compartiendo, seguirles enseñando, seguirles hablando de la palabra de Dios, ellos sean también transformados a través de la palabra de Dios, a través de las palabras que reciban a través de nosotros, porque el Espíritu Santo les estará convenciendo de pecado, serán transformados y serán sacados de esas tinieblas donde están. Entonces, por eso nosotros debemos de irradiar la luz de Cristo en nuestras vidas para alcanzar a otros. Amados hermanos, con esto concluimos el estudio de cómo debemos ser los cristianos. Esa es la manera como debemos de vivir, como debemos de ser, como debemos de comportarnos. Pero la próxima semana vamos a continuar con otro estudio también para saber cómo vive el cristiano. Ya aprendimos cómo es el cristiano, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de sernos. La semana próxima vamos a iniciar el estudio de cómo debemos vivir como cristianos, ¿verdad? Esto va a ser muy beneficioso para cada uno de nosotros como hijos de Dios para aprender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a orar para despedirnos en esta hora. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tus misericordias, por tu amor, por tus cuidados. Padre, gracias porque tu palabra encontramos, Señor, todas las directrices que tú nos has marcado para ser la clase de cristianos, la clase de hijos que esperas que seamos, Señor. Padre, gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprenderlo, Señor, a asimilarlo y a ponerlo por obra, Señor, para que seamos esa clase de hijos que tú esperas que seamos, que irradiemos, Señor, la luz de Cristo en nuestras vidas, Señor, que le demos sabor a este mundo, Señor, con nuestro comportamiento, que el mundo pueda ver, Señor, lo que Jesús
puede hacer en nuestras vidas a través de su sacrificio en la cruz. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanitos en la fe, Señor, por los amigos que nos escuchan. Gracias, Padre. Gracias por esta estación de radio, Señor, esta herramienta que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela, Padre. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a estos siervos, Padre, para que sigan administrando de manera sabia, Señor, esta estación para difundir, Señor, tu palabra. Llénalos, Señor, de la sabiduría de lo alto. Bendice, Señor, a cada uno de los que participamos, Señor, en esta estación de radio, Señor, difundiendo tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve siempre, Señor, a hablar tu palabra, Señor, sin adulteramiento. Padre, te doy gracias por mi pastor Doroteo Rivera Zarza y de su esposita Adriana Herrera. Señor, bendice sus vidas, Señor, bendice, Señor, la comunidad de fe. Dios es fiel que has puesto en sus manos, Señor, bendícelos, Padre, que cada evento, Señor, cada proyecto, Señor, cada estudio que se lleve a cabo, Señor, en esta comunidad, Padre, tenga, Señor, el efecto deseado, Señor, que sea establecer tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones y que lo pongamos por obra, Padre. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor, de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí es un honor servirte, Padre mío. Gracias te doy en el nombre maravilloso de mi amado Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría verte por ahí. Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo lunes. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga y los guarde. Bendiciones.